Muy buenas noches. ¿Cómo se miden las consecuencias de una huelga? La de Villavesas, por ejemplo. ¿Hasta qué punto se puede y se debe estirar la goma sabiendo que puede romperse? Lo que está provocando la huelga de transporte urbano comarcal es que viaje la mitad de usuarios que en un día normal y que se lleguen a perder unos 167.000 euros. Solucionar un conflicto de esta magnitud, donde los usuarios empiezan a ser los principales perjudicados, debería urgir a las partes a encontrar un punto de unión. Aquí aparece un nuevo actor, el Gobierno de Navarra, que mediará entre las partes. Otro asunto político. Los expertos prevén una subida de la luz superior al 6% en enero. El Gobierno elevará la parte regulada de la tarifa, los llamados peajes eléctricos, para compensar a las compañías eléctricas por el déficit de tarifa, lo que se va a traducir en una subida de no más del 2% en el recibo de la luz de enero. Otra de las polémicas de los últimos días, Interior ha comprado un camión antidisturbios de agua a presión, un camión transformado y carrozado como lanzaagua, un material antidisturbios empleado en otros países para disolver manifestaciones. Ya ven que estos días hablamos de todo, lo que no sé es si hablamos de lo verdaderamente importante. Empezamos Navarra en abierto. Empresa y comité de empresa de las Villavesas se reúnen bajo la mediación del Gobierno en mitad de un conflicto que avanza. De hecho, los retrasos acumulados al inicio del servicio en algunas de las líneas en la tercera jornada han llegado hasta las 2 horas. La mayoría de las líneas acumulan retrasos de 15 minutos como consecuencia de la cantidad de viajeros existentes en cada parada. El Comité de Empresa de Transporte Urbano Comarcal había acudido al Departamento de Trabajo del Gobierno de Navarra para solicitar una mediación con la dirección por entender que ésta se niega a negociar. ¿Tiene que mediar el Gobierno en este tipo de conflictos? Es la primera de las preguntas que ponemos esta noche encima de la mesa para debatir con los parlamentarios. Saludamos ya en primer lugar a Chencho Jiménez. Nafarroa Bai, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Por el Partido Socialista nos acompaña Pedro Rascón, muy buenas noches. Buenas noches. Por el Grupo Parlamentario de Bildu, Bakartxo Ruiz. Gabón, buenas noches. Gabón. Y por Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues la primera valoración, brevemente, a los cuatro, esa pregunta que hacía. ¿Tiene el Gobierno, Chencho Jiménez, que mediar en este tipo de conflictos? Bueno, yo creo que, primero, mi solidaridad y apoyo a los trabajadores del transporte público, porque creo que se lo merecen. Segundo, yo no creo que se tendría que haber llegado al punto en el que pueda ser necesario la mediación del Gobierno. Yo creo que este conflicto está mal enfocado, no debería ser un conflicto entre la empresa TCC y trabajadores, puesto que realmente esos trabajadores son trabajadores de la mancomunidad. TCC no es más que la prestataria del servicio y cuando acabe la concesión, TCC se irá, los trabajadores y trabajadoras seguirán, pero claro, la mancomunidad es la verdadera, porque yo creo que este tema se debería haber resuelto en el ámbito de la mancomunidad y con la mancomunidad como mediadora, no con el Gobierno de Navarra. Pedro Rascón. Yo en fin, discrepo totalmente. En este momento los trabajadores y el conflicto que se está planteando es un conflicto entre los trabajadores de una empresa y la empresa, independientemente de dónde vengan esos trabajadores y de las obligaciones de subrogación que incluye el contrato que tiene la empresa con la mancomunidad. Pero aquí yo creo que no hay que confundir a nadie. Es un conflicto entre los trabajadores de una empresa y su empresa. Y eso habrá que resolverlo. Si los trabajadores piden la mediación del Gobierno, bien está. Pero creo que también había un laudo previo a este asunto. Entonces, el conflicto yo creo que es un conflicto que está enquistado y que se tiene que resolver donde se tiene que resolver. Pero aquí no creo que tengamos que implicar a nadie más. No es un arbitraje, de momento es una mediación. Bakartxo Ruiz. Hombre, yo creo que los trabajadores y trabajadoras, bueno, lo mismo que comentaba el señor Jiménez, desde luego mostrar lo primero la solidaridad con ellos, ¿no? Yo creo que los trabajadores y trabajadoras han mostrado su voluntad desde el principio de sentarse a negociar, se han encontrado con una dirección por parte de la empresa que se ha negado a ello y bueno, pues en este caso y de manera excepcional entiendo que han recurrido al Gobierno de Navarra. Hombre, el Gobierno de Navarra alguna responsabilidad tendrá.
alguna responsabilidad tendrá. Estamos hablando de un servicio público esencial que en estos momentos está gestionado por manos privadas y yo creo que es un ejemplo muy claro de a dónde se puede llegar, de las consecuencias nefastas que puede tener, como en este caso, una mala gestión por parte de una empresa privada. Sergio Sayas. Vamos a ver, en primer lugar, decir que el Gobierno de Navarra sabe muy bien, la señora Ruiz, que responsabilidad ninguna. Porque lo que estamos hablando, y yo estoy de acuerdo aquí con lo que decía el señor Rascón, es de un conflicto entre trabajadores y empresa. La mancomunidad lo que hace es subcontratar un servicio a una empresa, esa empresa tiene unos trabajadores, hay un problema entre la dirección y los trabajadores, hay un laudo, por cierto, de por medio y son ellos los que se tienen que poner de acuerdo. Por cierto, creo que sería bueno que se pusieran de acuerdo con la máxima premura, porque al final esto está repercutiendo en los ciudadanos que día a día pues, no pueden desplazarse ni a su trabajo ni a las cosas que tienen que hacer en los diferentes puntos de la ciudad o de la comarca y desde luego es una dificultad. En cuanto al papel del Gobierno, pues por supuesto que el Gobierno, aunque no sea ni arte ni parte en este asunto, en todo lo que pueda colaborar y ayudar, no solo lo va a hacer, sino que creo que así tiene que ser. Un minuto, porque el Gobierno de Navarra intercede de esta forma en el conflicto laboral que se vive en las Villavesas y ejercerá de mediador en ese encuentro al que ha convocado a dirección y sindicatos de la empresa concesionaria TCC para tratar de desbloquear la situación. El conflicto laboral en el transporte comarcal viene desde el momento en el que la empresa concesionaria del transporte, la catalana TCC, anunciaba en julio que no podía aplicar el convenio colectivo por la situación de pérdidas económicas en la que se encuentra. Antes de llegar a esta situación de huelga indefinida, los sindicatos llevaron a cabo paros parciales ante la intención de la compañía de aplicar la reforma laboral, suprimir la paga extra de Navidad y reducir salarios y aumentar en 40 horas de trabajo la jornada laboral el próximo año. Chencho Jiménez. Sí, no, yo creo que hay que concretar mucho más lo que está pasando porque es muy serio. En principio hay que decir, la empresa TCC, cuando hizo la oferta de la prestación del servicio, la hizo en base a unos costos laborales ya establecidos, que eran los que estaban en vigor. Y además se comprometió a un incremento de los pasajeros hasta los 42 millones en el 2014. No solamente no ha cumplido lo del incremento de viajeros, sino que presentó un balance de pérdidas. La Mancomunidad atendió ese balance de pérdidas, hizo un estudio de viabilidad y por unanimidad la Mancomunidad acordó compensar económicamente a TCC y presentarle un equilibrio financiero hasta el 2016. Y condonarle el 60% de la penalización por no cumplir el compromiso de viajeros. Y a pesar de todo ello, cuando el equilibrio financiero estaba establecido por la Mancomunidad, la empresa abre un conflicto laboral con las pretensiones de bajar un 20% el sueldo de los trabajadores y obligarles a más horas de trabajo. Eso no se sostiene. ¿Y de quién tendría que tomar esto en sus manos? La Mancomunidad. ¿Por qué? Porque es la Mancomunidad quien hizo la concesión a esta empresa y hay un informe jurídico de la Mancomunidad que dice que hay razones de incumplimiento del pliego suficientes para que se pudiese hacer un rescate de la concesión y, sin embargo, la Mancomunidad se está lavando las manos en un conflicto de un servicio suyo con unos trabajadores y trabajadoras suyas en una concesión que ha hecho la propia Mancomunidad. Es inadmisible, es inadmisible. Yo sigo sosteniendo que estamos ante un conflicto entre una empresa y sus trabajadores, y otra cosa diferente es que la Mancomunidad, ante la no prestación del servicio, deba tomar medidas contra la empresa, evidentemente. Es decir, si yo contrato con una empresa un servicio concreto y esa empresa no me presta el servicio, yo tendré que tomar medidas. No sé qué medidas hay que tomar en este momento, sobre todo pensando en que esas medidas no perjudiquen al final a los trabajadores, que yo creo que eso también es un interés. Es un interés social, sobre todo en este momento, además, en el que es tan complejo y tan difícil el tema de encontrar trabajo. Por tanto, eso sí que habrá que pensar en salvaguardarlo, pero en cualquier caso estamos ante una cuestión entre una empresa y los trabajadores. Si la empresa ha hecho mal los números,
tendrá que acarrear con las consecuencias. Es decir, cuando se presenta a un concurso público con unos números, lo que no vale es decir, una vez que ya lo he ganado el concurso, decir, no, es que me equivoqué y ahora usted me tiene que compensar. En fin, yo creo que no es esta la historia. Habrá que pensar qué salida se le da a lo demás, pero en este momento lo que tenemos es un conflicto entre una empresa y sus trabajadores, y en todo caso la mancomunidad tendrá que ver y arbitrar las medidas para que la empresa cumpla con el servicio que tiene que prestar, independientemente de la situación que tenga con sus trabajadores. Y otra historia también. Estamos hablando de un presunto agujero, pero bueno, en fin, vosotros igual sabéis más que yo en torno a las cuentas, pero parece que las cuentas no están del todo claras y que ahí hay una falta de transparencia y, en fin, la empresa por una parte dice una cosa, la mancomunidad dice otra y los trabajadores y trabajadoras dicen otra. En cualquier caso, yo creo que, y repito, estamos hablando de un servicio público, entiendo que esencial desde el punto de vista de la accesibilidad, de la movilidad, de la equidad, sobre todo en estos momentos en el que todo eso debe estar garantizado para la gente que tiene menos recursos y también, si realmente hablamos de transporte público, también tenemos que entenderlo desde un punto de vista de función social. No puede estar un servicio público de estas características, desde luego no puede estar a expensas ni del mercado, no puede estar a expensas de la rentabilidad empresarial. Entonces, que el ansia por los beneficios que puede tener una empresa privada, desde luego, ya vemos las consecuencias, ¿quién las paga? Por una parte, los trabajadores y trabajadoras a los cuales se les aplica o se les pretende aplicar la reforma laboral contra lo que se están revelando, lógicamente, y después la ciudadanía que somos los usuarios y usuarias que utilizamos este servicio, los que estamos padeciendo, al final, subida de tasas en los billetes y también un empeoramiento de la calidad del servicio. Y eso es, ¿por qué? Rentabilidad empresarial, beneficios, gestión privada, en este caso es evidente. La mala gestión, ¿quién la estamos pagando? Trabajadores, trabajadoras y usuarios. Vamos a ver, yo creo que es conveniente no mezclar asuntos porque son cuestiones diferentes y en unas vamos a estar más de acuerdo y en otras quizá vamos a estar menos. En primer lugar, una cosa es el conflicto laboral que hoy tienen los trabajadores de la empresa con la dirección de la empresa, que por cierto media un laudo en el que da la razón en unas partes a la empresa y en otras partes a los trabajadores, un laudo que es de obligado cumplimiento y que a partir de ahí la empresa con los trabajadores tendrá que dialogar. Y otra cuestión diferente de eso, que es lo que ha suscitado la huelga en la que estamos inmersos, es el conflicto entre trabajadores y empresas, no lo que voy a decir ahora, y otra cosa es algo que habrá que acometer y que sí que tiene que acometer la mancomunidad, que es hay que repensar el servicio urbano comarcal y hay que repensarlo porque hoy efectivamente es un servicio social. Es un servicio social y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Hombre, pero tan social como que el Gobierno de Navarra está dando más de 7 millones de euros, está aportando más de 7 millones para eso. Entonces, habrá que repensar algunas líneas, habrá que repensar algunas paradas, habrá que repensar los precios del transporte o no. Es decir, hay que hacer un estudio serio, sereno, desde el diálogo, entre todas las fuerzas políticas, desde el diálogo honesto, que están en la mancomunidad y ver hasta dónde cada una de las patas que tiene este tema Bien, Sergio, y cada una de las partes de las que hay que traer recursos, habrá que buscar la fórmula, porque Sergio, está claro que esto es deficitario. Dos cosas que no se deberían olvidar. Una, existe un compromiso del segundo plan de transporte que se tenía que haber estado para el año pasado y no se desarrolla y no se presenta en el Parlamento porque quien lo tienen que presentar, que es la Mancomunidad y el Gobierno, no lo presentan. Ahí iría lo que tú estás planteando. Pero lo que realmente estamos sufriendo es que TCC se presentó a la concesión, hizo una bajada temeraria, se quedó con la adjudicación del servicio y ahora estamos pagando las consecuencias en forma de deterioro del servicio, pérdida de pasajeros en el tema. El nivel de incidencias de los autobuses, es decir, por mal mantenimiento, por falta de atención, por suciedad, es inmenso. Y además, como era una bajada temeraria, ahora quiere cargar lo que hizo sobre la masa salarial y sobre la jornada de trabajo de trabajadores y trabajadoras. Eso es inadmisible. Y hay, insisto, un informe jurídico de la Mancomunidad que dice que hay razones suficientes para el rescate.
pero no se quiere llevar adelante. Entonces no se puede decir que es un conflicto empresa-trabajadores, porque ese conflicto viene derivado de una concesión con bajada temeraria hecha por la mancomunidad. Ese es el problema. ¿Se quiera reconocer o no se quiera reconocer? Ese es el problema. Enseguida, Bacarcho, en la calle miles de usuarios padecen esta huelga, ya se ha puesto encima de la mesa. Quien más, quien menos, si es habitual de las marquesinas, lo habrá notado. En medio de las pacientes esperas hemos encontrado de todo a la hora de valorar los efectos que está teniendo en la rutina diaria de los viajeros. Que les bajen el sueldo, que les pongan unas horas, tienen narices la cosa. A ver lo que trabajan ellos. Lo entiendo perfectamente, además tengo un amigo que trabaja allí. Por otro lado, pues nos fastidian, pero comprendiéndolo, pues la espera es menos dura. Hombre, es faena, porque yo ahora voy a San Juan, que me está esperando ya una hermana y dirá, pues esta no viene, pero ya se dará cuenta de que es eso. Como no tenía ninguna prisa, pues tampoco me ha importado, ¿verdad? Pero comprendo que para ir a trabajar la gente, pues eso. Sí, vengo de trabajar ahora. Y ahora para llegar a casa un poco más tarde, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, lo entiendo y nos perjudicamos todos, pero es ley de vida también la huelga. Van saliendo más asuntos en medio de este conflicto, en medio de este debate, y también los problemas de financiación del transporte urbano comarcal. Hay dos propuestas de ley, una del PSN y otra de Izquierda Ezquerra, que pretenden que el Gobierno incremente la financiación del servicio, un 65% del total, dicen los socialistas, y un 80% el grupo de izquierdas. El consejero de Fomento dice que no es manera de hacer las cosas y pregunta de dónde va a salir el dinero de más que se pide. La propuesta, desde luego, del Partido Socialista es una propuesta que tiene toda la apariencia de haber salido de una de las dos partes, no la nuestra, claro. Esto va a generar un problema no para este Gobierno, sino va a ser un problema también para el próximo Gobierno que venga. En cuanto a la propuesta de Izquierda Ezquerra, pues hombre, ya digamos que la cuestión todavía es mucho más gravosa, porque ya no es el 65%, ya es el 80%, ¿no? Yo creo que esto no es manera de hacer las cosas, sinceramente. Me parece que al Gobierno hay que dejarle los márgenes que tiene para gobernar, porque aquí el problema no es ya de sacar y poner 3 millones más, es de dónde se saca. Nos habíamos quedado en el turno para Bildu, Bacarcho Ruiz. Bueno, muchas cosas. Para empezar, escuchando a los usuarios y usuarias, diferentes valoraciones, y yo como usuaria habitual, además, del transporte público, pues hombre, pues una molestia, lógicamente. Pero desde luego hay que entenderlo, hay que comprenderlo desde el punto de vista, o sea, en este contexto en el que los derechos laborales, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, reforma laboral tras reforma laboral, son pisoteados, la parte más débil cada vez es más débil, pues yo creo que ir a la huelga es el único y el último recurso, y además que va en su propio perjuicio económico en cualquier sector, para cualquier trabajador y trabajadora. Y bueno, pues, por tanto, pues yo creo que todos los que nos sentimos trabajadores y trabajadoras, eso lo tenemos que comprender. Respecto a lo que decía el señor Sayas, de que hay que repensar, hablaba de líneas, hablaba de paradas, hablaba de tarifas, no digo que no. Pero aquí lo importante, desde luego, no es repensar desde el punto de vista, y es que usted vuelve a lo mismo, desde el punto de vista exclusivamente económico. Dice, es que es deficitario. Oiga, estamos hablando de un servicio público. Un servicio público, y hay muchos que son, por definición, son deficitarios. Entonces, si buscamos exclusivamente la rentabilidad económica, pues bueno, pues de todas las cosas que se pagan con dinero público, y me viene a la cabeza la monarquía o el ejército, pues vamos a buscarle rentabilidad económica. O sea, no sé, ya por llevarlo al absurdo, ¿no? Estamos hablando de un servicio que cumple una función social que todos compartimos. Entonces, desde el punto de vista social, es por donde hay que abordarlo. Y probablemente que hay que repensar, y como decía Roberto también, pues hay dos proposiciones de ley, desde luego las estudiaremos, pero aquí hay un problema, la financiación. Pero desde luego, como partamos exclusivamente de parámetros económicos y vayamos buscando que una empresa privada obtenga beneficios a costa de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, mal vamos. Mire, señora Ruiz, ¿qué falta de argumentos tiene que tener, como ha demostrado? Primero, para hacer el eslogan que acaba de hacer, y segundo, para meter a la monarquía en todo esto. Pero bueno, no, evidentemente... Pero bueno, que es deficitario. Evidentemente, Vamos a ver, con dinero público, ¿cuántas cosas hay deficitarias? Fuera anécdotas, aquí, por supuesto que el transporte urbano comarcal es deficitario y va a seguir siéndolo.
es un servicio público y no se pretende ganar dinero con él. Y el Gobierno de Navarra está pagando más de 7 millones de euros. Perdone, no se pretende ganar dinero con él. Hay una empresa privada que lo está gestionando que si sí me deja pretende ganar terminar, dinero con él. igual le puedo dar la explicación completa, porque si me va usted cortando por partes, igual luego, cuando termine, le aclaro un poco más. Mire, tal es así que el Gobierno de Navarra está pagando hoy 7 millones de euros. 7 millones de euros que el Gobierno de Navarra paga del dinero de todos los ciudadanos navarros. Porque el Gobierno de Navarra, el dinero que tiene es de lo que pagan los ciudadanos navarros con sus impuestos. Y que de ese dinero estamos destinando 7 millones. Muy bien. Entonces, lo que algunos están diciendo es que en lugar de 7 millones, que ya es dinero, demos 10, demos 11, demos 12, que por cierto luego no aprueban ningún presupuesto para que haya partidas que se puedan incrementar, porque lo que ustedes siempre hacen es sumar, pero nunca dicen de dónde hay que coger. Aquí hay que sumar para todo, no se sabe de dónde sale el dinero y tiene que llegar para todo. Pero bueno, esto lo que decimos es que, uno, el Gobierno de Navarra no puede hacer más esfuerzo ni debe hacerlo. Porque al final el Gobierno de Navarra tiene que tener el mismo criterio para todos los ciudadanos de la comunidad foral, vivan donde vivan. Y no puede hacer un esfuerzo mayor del que está haciendo en la comarca de Pamplona. Es un esfuerzo suficiente. La Mancomunidad de Pamplona y comarca tiene recursos que no está utilizando para el transporte y que sí puede utilizar, como por ejemplo los beneficios que tiene derivados del agua. ¿Por qué los beneficios que tiene derivados del agua no los aplica, por ejemplo, al transporte urbano comarcal? Porque puede hacerlo. Aunque haya un debate sobre esto, puede hacerlo. Y luego, habrá que, una vez dicho que el esfuerzo del Gobierno no debe ser mayor del que está haciendo hoy, habrá que buscar también si el sistema de transporte que hoy tenemos es el más eficaz. Y si podemos simplificarlo, porque a veces estamos viendo cómo tenemos paradas cada 30, cada 50 metros. ¿En qué ciudad de España hay marquesinas cada 100 metros? Se nota que usted poco usa el transporte yo uso urbano. mucho el transporte, lo uso todos los días, señora Ruiz, todos los días. Y le diré que en mi calle tengo 3 paradas de autobús. En mi calle, 3 paradas de autobús. Eso en cualquier otra ciudad de España sería impensable. Y aquí ocurre. Vamos a darle el turno a Pedro, que además me lo he saltado. Yo creo que ya me toca. Vamos a ver. No se queje, señor Rascón. Sí, hombre, está bien quejarse de vez en cuando. En primer lugar, el 50% aproximadamente de la población de Navarra vive en la comarca de Pamplona. Por tanto, cuando estamos hablando de atender a la movilidad y a la necesidad de transporte de la comarca de Pamplona, estamos hablando de atender aproximadamente al 50% de la población de Navarra, lo cual yo creo que es una cifra importante. Muy importante, creo que es pero importante. No a costa de desatender creo a la que Ribera, es por ejemplo, importante. o a los del norte. No. Es decir, el problema no se plantea en la Ribera, se plantea aquí. Por tanto, aquí es donde tenemos el problema. El Gobierno no se puede lavar las manos en este tema, evidentemente. No se puede lavar las manos. Y luego, respondiendo un poco a lo que decía el consejero, que hemos visto hace un momento, nuestra proposición de ley que hemos presentado no solamente habla de subir la participación del Gobierno al 65%, habla de más cosas. Habla de la necesidad de que se haga una planificación adecuada, de la necesidad de que se estudien por qué están ocurriendo ahora determinadas cosas. No sé si son dos o tres paradas muy cerca o no, pero hay más cosas que hay que estudiar. Hay que estudiar las frecuencias. En definitiva, hay que hacer ese plan que tenía que haberse hecho y todavía está pendiente de hacer ese plan de movilidad. Y habla de muchas más cosas, habla de las tarifas. Es decir, no es un proyecto que se limite una proposición que se limite exclusivamente a hablar de esa subida del 65%, como ha dicho el consejero. Hay más cosas dentro de esa proposición y yo creo que merece la pena que le echen un vistazo a fondo para que veamos realmente lo que hay. Pero en cualquier caso, insisto, el Gobierno no puede lavarse las manos en un problema que afecta al 50% de la población de Navarra. La mancomunidad que ustedes presiden tampoco. Mira, no, claro, por supuesto, pero tampoco se la está lavando. La mancomunidad lo que está haciendo muchas veces es llamar al papá gobierno para que solucione problemas que tienen. En este momento se ha planteado y está encima de la mesa un problema de un déficit estructural que el Gobierno ha dicho que no lo quiere asumir. Y es un problema de un déficit estructural puntual, que obviamente se va incrementando en la medida que se va necesitando crédito para tapar ese agujero y para irlo tapando. Bueno, turno para el señor Jiménez y nos vamos a una pausa. Un par de cuestiones o tres que creo que muy brevemente. Sí, son importantes. Primero, el problema del servicio público de transporte de la comarca Pamplona no es de exceso de paradas, es un problema, entre otras cosas, por ejemplo, de velocidad media. Tenemos unas de las velocidades medias más bajas de todo el Estado. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se ha habido siempre una negativa a hacer carriles bus o preferencias semafóricas. ¿Quién se ha negado a eso? El Ayuntamiento de Pamplona siempre.
Ese es un problema serio que determina el costo del billete. Por lo tanto, si hay que actuar, actuemos ahí. ¿Se puede prestar más barato? Sí, directamente. Que preste el servicio la mancomunidad en vez de darlo a una concesionaria. En agua, que se presta directamente, se gana dinero. Y luego, en relación a las propuestas de ley, nuestro grupo, en frío, no va a apoyar ni la del Partido Socialista ni la de Izquierda Unida. ¿Y por qué no? Porque a estas alturas no se trata de dar más dinero para que la mancomunidad coja y compense a TCC para que se quede la empresa concesionaria contenta con todo lo que está ocurriendo en el transporte. O se aborda el tema del transporte en su conjunto, el deterioro, el tema del conflicto laboral, y le buscamos una salida en conjunto y entonces hablamos de dinero, Entendido. o si no, nuestro grupo no va a votar ni una ni otra. Así de claro. Entendidas todas las posturas, vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta hablamos del tarifazo, que en contra de lo que dijo el Gobierno, sube de nuevo la luz. Pues abrimos ya un nuevo capítulo, vamos a hablar de la denominada pobreza energética que aflora cuando llega el frío. Es tan sencillo de entender como que no se ponga la calefacción en invierno porque no se pueden pagar las facturas. Y esto llega justo cuando el Gobierno central se desdice de su promesa y vuelve a subir el recibo de la luz. Llegará en enero y como mínimo se espera encarecer un 3%. Como ellos, 4 millones de españoles son incapaces de hacer frente a tantas y tantas facturas. No me hables, que ahora mismo acabo de pagar la luz. No hay calefacción. La bata y las zapatillas y la manta. Procuro gastar lo menos posible, pero se gasta, porque ha subido mucho. La oposición ha intentado que se prohibieran los cortes de luz, gas y agua por impagos en los meses de más frío, como se hace en otros países europeos. Son medidas para recuperar la dignidad, la salud. Pero los votos del PP en el Congreso han tirado la propuesta. El año pasado, 1.400.000 familias no pudieron pagar la factura y les dejaron a oscuras. Elena vive en esta casa del casco antiguo tudelano junto a su hermano Jesús y uno de sus 5 hijos. Al entrar, una negra humareda inunda el ambiente. Procede de la estufa de leña con la que calientan la estancia. Y es que con 600 euros que entran al mes en casa no da para todos los gastos. Por eso aseguran que si tuvieran que usar calefacción de gas o luz, no podrían calentarse. Nosotros nos calentamos con la leña, porque como no tenemos de eso y cobramos 4 pesetas, en una palabra, entonces no podemos calentarnos y gastar gas ni nada de eso. Si pones eléctrico, este mes 135 de luz. Pues tú date de cuenta solamente lo normal, si metes una estufa o metes más, ¿cuánto te se lleva? Y son 631 lo que cobras, dime qué te queda a ti. Tampoco pueden permitirse comprar la madera que queman a diario sus 2 estufas, por eso tienen que recogerla por la calle. Pues por ejemplo cuando sacan las basuras, pues si hay pales o hay ¿cómo se llama? Armarios y todo eso, los cogemos y luego los partimos. O si tenemos suerte de que tiran alguna casa vieja, entonces cogemos los maderos y los traemos con un remolque. Su hermano Jesús la corta en el patio con una motosierra y la pila después con cuidado. Con todo lo que hay aquí, no cree que puedan pasar el invierno. No creo, no, porque aquí en mí son 4 barquillas diarias, desde octubre que hasta abril. Ellos se encuentran entre las casi 20.000 familias navarras que padecen la denominada pobreza energética, pero aún así son afortunados porque gracias a estas estufas de leña, por lo menos, no pasan frío. Pues esto también está ocurriendo en nuestra comunidad, en Navarra. Primera valoración, Chencho Jiménez. Bueno, yo creo que aquí se juntan los dos elementos. Primero, que incomprensiblemente se sigue subiendo el recibo de la luz y del gas también, porque se habla mucho de la luz, pero el gas es prácticamente igual, no ni siquiera ya como suele ser habitual una vez al año con el IPC y demás. Estamos teniendo 2, 3 subidas al año y además con unos porcentajes altísimos. No hay una razón, sí, se habla de una supuesta deuda que se tiene sobre las empresas energéticas, ¿no? Pero no se termina de entender muy bien por qué, porque en paralelo resulta que el Estado español tiene las tarifas eléctricas más caras de toda Europa, salvo Chipre e Irlanda. Salvo Chipre e Irlanda tenemos las tarifas más caras. Por lo tanto, a pesar de estar pagando la energía más cara, supuestamente se está acumulando permanentemente una deuda en beneficio de las grandes empresas energéticas. Es algo que no tiene sentido. Que no tiene sentido y que desde luego
no se puede plantear en los términos de alegría que el gobierno del PP lo está haciendo. Eso deriva en lo que hemos visto. Deriva en que si alguien tiene un recibo de 100, 200 euros o 300 o 400 cada 2 meses en calefacción, con el tipo de sueldos o de subsistencia que se está dando cada vez más en sectores amplios de la población, se ha entrado directamente en algo que era nuevo. Pedro No habíamos Lascón. oído hablar de la pobreza energética, pero es una realidad de Sí. nuestro entorno, además. Sí, yo creo que esto es un tema que es preocupante, es decir, otras veces hemos hablado de bienes básicos y en este momento yo creo que es un tema fundamental, cuando además los índices de pobreza en este país están en situación alarmante. Yo creo que esto es un tema evidente. Nosotros lo hemos propuesto ya en más de una ocasión en el Congreso de los Diputados y hoy mismo hemos apoyado otra nueva propuesta en este sentido de hacer frente a lo que se denomina pobreza energética. Hemos apoyado también en el Congreso una iniciativa de Izquierda Esquerra, pero que efectivamente ha sido derrotada por la mayoría, por el rodillo del Partido Popular, ¿no? Está claro que aquí hay que hacer algo, que no se puede tener en la indigencia energética a una buena parte de la población y cuando, sobre todo además, cuando lo que estamos hablando es de esa supuesta encarecimiento por aquello que Chencho ha dicho también, del déficit, el déficit de tarifa, que es como nos lo venden, el déficit de tarifa, que nadie sabe muy bien qué significa eso, pero que el Tribunal Supremo ya ha dicho que lo tienen que asumir en solitario las 5 empresas eléctricas mayoritarias del sector. Y sin embargo, todo eso se está repercutiendo tanto en la parte de la tarifa que fija el Estado como en la propia tarifa libre, digamos, que ponen las eléctricas. Estamos pagando la energía bastante por encima, con distintas excusas, de lo que realmente tendríamos que pagarla, y aquí yo creo que se impone un raciocinio y unas medidas para evitar esto. Pero claro, es difícil con la posición que mantiene hoy en día el grupo mayoritario en el Gobierno de España. Sergio Sayas y Bacarcho Ruiz. Que vamos a ver, aquí vamos a estar todos de acuerdo. Yo creo que es inasumible que una vez más se vuelvan a cambiar las reglas a mitad de partido. El Gobierno de España iba a poner 3.600 millones, si no me equivoco, para este asunto, y llegado el momento, en algo que le pilla con el pie cambiado al propio ministro de Industria, en este caso, el señor Soria, llega el señor Montoro y dice que no. Y eso está claro que a quien va a repercutir es a los ciudadanos, y eso es algo inaceptable. Creo que es una vergüenza que los ciudadanos tengan que hacer soportar algo que iba a soportar el Gobierno. Creo que es absolutamente inexplicable. El Gobierno del Partido Popular en esta legislatura ha subido 7 veces esta materia, y creo que primero da una imagen de poco rigor dentro del Gobierno, que da una imagen de poca sintonía entre los distintos ministerios a la hora de sacar adelante esto, y que desde luego debería haber en temas tan sensibles como esto una postura clara y saber a qué atenernos. Pues parece que no van a ser la última vez que van a subir los peajes, me temo. Creo, lo primero empezando por el concepto, ¿no?, de pobreza energética. Vamos viendo nuevos conceptos a medida que la situación de muchas personas va peor, ¿no? O sea, tener en cuenta que 1.400.000 casas en el Estado español en el 2012 han estado sin suministro eléctrico, cortes de luz por no poder pagar. Hemos leído también titulares en Navarra, 18.500 hogares navarros no pueden poner la calefacción a una temperatura adecuada. O sea, todas las consecuencias que tiene esto en la calidad de vida, en la salud de las personas. O sea, yo creo que es para de verdad ser conscientes de lo que supone eso. Y además ser conscientes desde el punto de vista, estamos hablando de casi un 8% de una nueva subida. El 6%, en torno al 6%, lo van a implementar las empresas, las grandes empresas, que son precisamente las que tienen beneficios millonarios. Esto es lo que está permitiendo el Gobierno, esto es lo que están permitiendo sucesivos gobiernos, y al final Chencho se pregunta, bueno, pues no se entiende. Hombre, pues si cogemos ciertas listas, dice Ángel Acebes, PP, empresa Iberdrola, José María Aznar, PP, Endesa, Josep Borrell, PSOE, Abengoa, bueno, Miguel Boyer, Red Eléctrica Española, Felipe González, Gas Natural, Elena Salgado, PSOE, Endesa. Hombre, yo subí a Imaz, por cierto, Iberdrola.
Bueno, pues vemos, y ahí desde muchos sectores se plantea, y es cierto, las grandes eléctricas, las grandes empresas que precisamente obtienen beneficios a costa de gravar los bolsillos de la ciudadanía, pues bueno, pues se habla de puerta giratoria o puerta de atrás de muchos políticos, de ciertos sectores, y es así. De alguna manera hay que entender, yo creo que los hechos están ahí y los nombres están ahí, de alguna manera hay que entender por qué se beneficia y se sigue privilegiando a las grandes empresas que precisamente tienen millones y millones y millones de beneficio a costa de los de siempre. Vamos a avanzar porque como aquí me temo que no hay debate, están ustedes todos de acuerdo, vamos a poner encima de la mesa otra polémica. La intención de Interior y de la propia policía de hacerse con un camión de chorros de agua para dispersar a manifestantes. Ha levantado una polvareda importante en la arena política, en concreto en la oposición, que critica el endurecimiento de la futura ley de seguridad ciudadana. La policía cree que para enfrentarse a situaciones como esta, o como esta otra, cuando las manifestaciones derivan en batalla, lo mejor es un camión de chorros de agua. Quema de contenedores, barricadas que se colocan en determinados espacios públicos, y la obligación de la policía es dotarse de los medios adecuados. Por medio millón de euros que cuesta el camión, lo consideran menos lesivo que otros métodos antidisturbios. Sustituirá a 5 camiones que han quedado obsoletos y que de hecho no se usaban desde la transición, algo que la oposición echa en cara al gobierno. Me recuerda imágenes del franquismo en España y de la represión de la dictadura de Pinochet. Son medidas que van a hacer daño a la sociedad española y que va a haber más protestas. Aquí se ha comparado que España esto es como Pinochet, que se han hecho unas comparaciones que son muy ofensivas. Varios países de Europa ya los usan. El camión español se estrenaría el año que viene junto a la nueva ley de seguridad ciudadana, que ha sido criticada por endurecer los requisitos para manifestarse. Bueno, una primera valoración a la mesa, en el turno que queráis. ¿Quién quiere empezar? Pues no sé, si hace falta que empiezo yo, ¿no? Yo, como me tocó, creo, cuando todavía era joven, ¿no? Algo de esto me da la sensación que el Partido Popular está reinventando el franquismo. El franquismo, en este caso, todo lo que tiene que ver con el orden público y con toda la estructura de represión que había en aquel momento, porque ya vivimos en aquellos tiempos estos camiones y acabamos de tener la discusión sobre las famosas cuchillas y estamos con el endurecimiento de las penas en el Código Penal, es decir, se está reinventando el franquismo y eso, lógicamente, pues parece una verdadera aberración desde lo que es un sistema que debería ser, en cualquier caso, de profundización democrática. Dicen, no, esto se hace en otros sitios. Y ponían, hoy oía 2 ejemplos, uno es, dice, Turquía los utiliza, vaya ejemplo. Y en Londres hay 2 porque se utilizaban antes en el conflicto de Irlanda, vaya ejemplo. Eso es lo que queremos para un sistema... ¿Y Cataluña, que tiene uno? No sé si tiene Cataluña, pues si tiene Cataluña, pues tiene. Mira, que se lo expropien, que no tengo ningún eso, no sabía que tenía, pero tiene. Igual de mal. Es decir, cuando tendríamos que estar debatiendo cómo avanzar en la profundización democrática y en el respeto de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, estamos permanentemente intentando que no nos hagan retroceder en los escasos derechos y libertades que existen. Eso es inadmisible y eso es retroceder a posiciones franquistas. Señor Rascón. Yo creo que el tema del retroceso está clarísimo, lo hemos dicho muchas veces, estamos volviendo a los años 60 en materia de educación, en materia de garantías, de libertades, de derechos en general, de todo, y esto es evidentemente lo que gusta al Partido Popular. Yo no sé si el camión es útil o no es útil. Me parece un poco excesivo que un camión cueste $500.000 de euros. La verdad es que no sé a cuánto está el kilo de camión, pero la verdad es que me parece un tanto fuerte. Y es cierto que, según lo que yo sé, los Mossos d'Esquadra sí que tienen un camión que compraron allá como hace 20 años y que ahora parece que han decidido utilizarlo otra vez y lo tienen que remozar y gastar dinero. Yo dudo de la utilidad de un camión, porque yo lo que no sé es si ese camión lo van a ir moviendo de sitio en sitio, va a estar solo en Madrid, lo van a mover, va a ser aerotransportado, es decir, no sé yo cuál es la utilidad de este camión. Más allá de las bromas, lo que sí está claro es que el Partido Popular nos quiere hacer involucionar, nos quiere llevar a épocas que todos creíamos superadas y ahí es donde está realmente para nosotros el peligro. Yo creo que, bueno, lo del camión a mí me parece una anécdota con la que se podrá estar de acuerdo, ¿no? Pero el tema me parece la ley. Y con esto me parece una absoluta barbaridad
que se diga que se quiere volver al franquismo o que se que quiere hacer una falta de libertad, me parece una absoluta barbaridad. Y a partir de ahí podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el contenido de esta ley. En primer lugar, yo creo que era fundamental, necesario e importante hacer una ley de estas características. Más allá de los tipos concretos que se tengan que regular, de la proporcionalidad que tenga que tener, del ajuste a la ley que tenga que tener, pero lo que no puede ser es que queden absolutamente indemnes cuestiones como que se quemen contenedores en una huelga, que se rompan escaparates, si me permite, termino. Pero ya tenemos una ley. Que no se actúe con la contundencia necesaria y se desproteja a quienes tienen un comercio y se lo arrasan en una huelga, que quede absolutamente indemne o no con la sanción que debería tener cuando se priva y se ponen en riesgo situaciones como la del Metro de Madrid, etcétera. Pero que se aplique la ley que ya existe, Sergio, que se aplique la ley que ya existe. Si es que la ley ya existe, que se aplique. Mire, señor Rascón, por favor. Señor Rascón, le voy a decir alguna cosa que habla esta ley, porque se han dicho muchas cosas. Y ojo, que hay cosas de esta ley que a mí no me gustan, pero estamos ahora en el debate, de enmiendas de esta ley, y es ahí donde tendremos que discutir. Pero hay cosas de esta ley que sí me gustan, porque aquí los ciudadanos no tienen problema, los que tienen problemas son los vándalos, y yo creo que está bien que los vándalos tengan problemas. Mire, aquí lo que se habla, por ejemplo, es de causar desórdenes graves con la provocación de incendios, la celebración de reuniones portando armas o objetos contundentes, la reunión o manifestación que prohibidas en lugares que tengan la consideración... Toda la ley. Sí, no la vamos a leer porque además la abordamos la semana pasada en el programa, ustedes no estaban, pero la abordamos, yo creo que los espectadores la conocen. A mí esta noche me apetecía hablar realmente del tema del camión, porque es otra parte y además es de actualidad este tema. Una pequeña introducción sobre la ley, sobre todo para rebatir al señor Sayas, y hablo del camión. A ver, yo creo que ya lo dije la vez anterior. Yo creo que es una nueva vuelta de tuerca más evidente en el recorte de libertades. Y el Partido Popular lo que quiere decir a la ciudadanía es que aquí no se menea nadie. Y el problema, fíjese, con todos los problemas que tiene el gobierno del Partido Popular, parece que el mayor problema del gobierno del Partido Popular es ver a la gente en la calle. Y esta ley es una falacia decir... Ley de seguridad ciudadana. Usted decía, hablaba de los comerciantes en las huelgas. Esta ley no está pensada para proteger, no está pensada para proteger a los pequeños comerciantes en las huelgas. Está pensada exclusivamente para proteger a lo que la ley llama autoridad y a los cuerpos policiales. Y está pensada para impedir la protesta, para disuadir de la protesta y para abocar, ahora mismo acabo, para abocar a la gente a la resignación, para que se quede en casa. Y el tema del camión, que a usted le parece una anécdota, pues yo comparto la reflexión, y no solo en el franquismo, que yo no había nacido. Eso lo he visto yo utilizado por la Ertzaintza en Bilbao no hace tantos años, hace una década exactamente. Yo creo que, en fin, son los tanques modernos para llevar a cabo un estado de excepción encubierto, que es lo que pretende el Partido Popular. ¿Sabe lo que pasa? Que usted defiende que en una manifestación la gente pueda ir con palos a pegar a la policía. Perdone, pero eso ¿dónde se ha visto? ¿Para eso dónde se ha visto? Perdone, eso lo vemos en Asia, lo vemos en Asia, en Corea. Pero vamos a ver, ¿dónde se ha visto eso? ¿Hemos visto o no manifestaciones en España? Y a usted no le he oído decir una palabra criticando a aquellos que los portaban. Usted mida sus palabras y se lo vuelvo a repetir, como le dije en otro debate anterior. Mida sus palabras con lo que yo defiendo o dejo de defender. Que mire si las mido, que le voy a volver a repetir otra vez lo que he dicho. Mire, yo no les he oído a ustedes jamás, ni a usted, de venir aquí y decir qué mal la actitud de los que se han manifestado y llevaban palos. O qué mal en esta huelga que convocaban los sindicatos X y se han arrasado esto. Lo que les he oído a ustedes, que eso ocurra, pues les debe parecer normal, pero no es normal, porque eso no es una democracia. Pero hay un elemento que hay que dejar claro, y yo al menos mi posición la voy a dejar. Es decir, una manifestación de X de trabajadores normales, trabajadoras, que están en esto de perder el puesto de trabajo y que en un conflicto le tiren piedras a la policía, si eso requiere que nos carguemos a los trabajadores y les metamos 40 años en la cárcel, esto no es un modelo democrático. Yo le he tirado muchas piedras a la policía cuando estaba de sindicalista y eso, porque tenía derecho a la autodefensa. Pero es que este país tiene 6,3 policías por cada 1000 habitantes y la media de Europa es de 15, al revés.
6,3 frente a 15 que tenemos aquí. Es decir, y aun y todo, estamos hablando que le tenemos que dar a los guardas jurados privados competencias para que sean más policías. Mire, y encima la policía, muchos más la tanques y muchos más. La ¿Qué diferencia entre su pretende, posición ¿qué y la pretende mía? la derecha? Mire, ¿Qué la pretende posición la entre, derecha? no, mire, la diferencia entre la posición y la suya Sí. y la mía es que usted acaba de defender que a la policía se le puedan tirar piedras. No, y yo lo que le no, digo no, es que no, la yo no estoy policía defendiendo y eso. que la policía, No, lo que le no digo estoy yo defendiendo es eso. que es exactamente igual de trabajador Lo y que- que está ahí haciendo su trabajo yo no estoy defendiendo que exactamente se le igual puedan que el tirar trabajador piedras. que protesta y que se puede protestar democráticamente sin tener que tirar piedras a nadie. Y eso es lo que tiene no. que En cualquier ocurrir. caso, Nadie la ley no prohíbe impedirá protestar. que se Lo tiren que se piedras. prohíbe es que el hacer problema no es ese, el lamberrismo, problema es que otra cosa ustedes, diferente. La bueno, ley no vamos, impedirá al que que le se tire tiren una piedras. piedra, No pondrá escudos ni quieren pondrá nada. pegarle con el tanque y encima meterlo a la cárcel para 20 años. Bueno, yo creo que han quedado, Ese es el problema. han quedado las posturas claras. Hay un tema de actualidad que me gustaría que abordar con ustedes los últimos 5 minutos de este programa. El consejero de Educación, José Iribas, ha dicho precisamente hoy que se están revisando todos los libros de texto en Navarra para asegurar que se cumple con la ley y el currículum educativo navarro. Lo ha dicho después de recordar que la inspección identificó hace 2 cursos 28 centros, 22 eran públicos, que incumplían las normas. Evitar que se produzca una perversión por la cual, a través de una lengua, en este caso usted me ha preguntado por el euskera, se pretendan introducir contenidos que no corresponden con la ley. Siempre hay contenidos y en lo que puede ser diseño de mapas, pues es claro que lo mismo sea con el clima, que con los ríos, que con cualquier otro planteamiento. Frente a actos, reaccionaremos. Y esa es nuestra labor, garantizar al alumnado navarro y a sus familias que en los centros en que están escolarizados los contenidos se ajustan al currículo navarro. Y hoy en el Congreso, en medio de una refriega dialéctica a propósito del informe de la Guardia Civil y del modelo D entre el diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado que existen documentos públicos accesibles, incluso a través de Internet, donde se revela el interés estratégico del entorno de ETA por la educación. La finalidad de este informe, señor ministro, no ha sido combatir ninguna infiltración. Tiene que ver con la criminalización que en Navarra constantemente desde Madrid y desde el gobierno de UPN se está dando en relación con la enseñanza en euskera. Ni hay seguimiento policial a ningún sector profesional, ni se criminaliza a ningún modelo educativo, ni se persigue a nadie. Y ustedes inventan fantasmas en relación a ETA y inventan infiltraciones. Lo necesitan para seguir manteniendo una política represiva. Y si esta ETA nunca va a actuar más, pues el Estado de Derecho la ha derrotado, ¿para qué dar entonces instrucciones de infiltrarse? Sí, señoría, infiltrarse entre los estudiantes vascos y navarros. Quiero recordar que hay muchos documentos públicos, fácilmente accesibles a través de Internet, en los que el llamado entorno de ETA afirma todavía el carácter estratégico, básico y prioritario de la educación. Bueno, pues nos quedan apenas 2 minutos para terminar el programa, así que les pido brevedad. Sergio Sayas. Muy brevemente, yo para compartir las palabras que dice el ministro, que no es la primera vez que leemos, y además en documentos de la propia Batasuna, que los tribunales han dicho que forma parte de la estrategia de ETA, que quieren introducirse en la educación, y es algo que tenemos que evitar, porque no puede ser que se aproveche ni un modelo educativo, ni una clase, me da igual de qué modelo sea, para hacer apología, ni de ETA, ni de ideas políticas que sean las que el profesor pueda tener legítimamente, pero que no le importan nada a los alumnos. Qué barbaridades es capaz de decir el señor Sayas. No se ha quedado a gusto hoy en comisión y tiene que, en fin. Yo lo primero me gustaría hablar de, muy brevemente, libros de texto, materiales. Hombre, yo creo que la actitud inquisitorial del Gobierno de Navarra y con el señor Iribas a la cabeza, pues bueno, vuelve a la quema de libros o materiales. A mí sí que me gustaría saber si esa misma hazaña con la que, o ganas o afán, con el que al parecer inspeccionan los libros y los materiales del modelo D, dicho por él, también lo hacen en ciertos colegios de otro tipo, sobre bueno, qué tipo de materiales se utilizan para dar el origen de la vida, la evolución de las especies, etcétera, etcétera. A mí me gustaría saber, pero bueno, usted como no es gobierno y siempre lo dice, no se lo pregunta a usted, me gustaría saberlo. No, pues sí que se lo puedo responder. Y ya para acabar, en fin,
yo creo que estos días en el Parlamento, en bastantes comparecencias y preguntas, hemos tenido ocasión de hablar sobre este tema. Y comparto plenamente yo también las palabras del señor Sabino Cuadra. Tal como el Partido Popular está obligado a seguir inventando fantasmas en torno a ETA para ocultar, desde luego, su incapacidad y para ocultar su debilidad, ustedes desde UPN han fomentado esta campaña de intoxicación, de criminalización. Hoy, a la tarde, miles de personas les han dicho que esa estrategia ya no les vale. Mire, absolutamente falso. Sergio, tranquilo. Estamos fuera de tiempo ya, Bien. Chencho, adelante. Pues mira, yo creo que es la otra cara de la misma moneda del camión del agua. Es decir, en este caso el franquismo lo que hacía era la censura a todos los efectos. Y cada vez es más evidente que tanto el Partido Popular como UPN necesitan enemigos sobre los que justificar la involución que está haciendo. Y como por suerte se ha avanzado hasta el punto de que el tema del conflicto violento, de la existencia de ETA, de la violencia ha desaparecido, necesita mantenerlos vivos para justificar lo que está haciendo. Pero eso es involución. Y es involución hacia atrás y en contra de la democracia, de UPN y del PP. Educativa o de orden público. Pero me gustaría recordar que UPN lleva gobernando esta comunidad más de 20 años y que, por tanto, si hay algún responsable de que ocurran estas cosas, si realmente ocurren, que yo no entraré ahí, pero si realmente ocurre todo esto, solamente hay un responsable, que es el quien ha ocupado la cartera de educación en los últimos 20 años. Y voy a decir más. Desde hace 6 tenemos los mismos libros de texto porque hay un programa de gratuidad que ha hecho, merced de esto, que fueran los mismos. Y en 6 años el Departamento de Educación no ha sido capaz de encontrar este problema que ahora resulta que aparece. En fin, hombre, algo suena mal y algo huele mal. Decir eso es exactamente lo mismo que haber dicho que la culpa del terrorismo la tiene el Ministerio del Interior, que no ha actuado. Pero mire, le voy a decir una cosa muy breve. Yo el año pasado estuve, hace 2 años, visitando un colegio, que me voy a callar el nombre, en la zona norte de esta comunidad, con la Comisión de Educación del Parlamento, en las que quien estaba en el Parlamento estuvo. Y cogí un cuento por casualidad y ahí los gigantes y cabezudos que salían en el cuento llevaban las camisetas de los presos de ETA. Eso es lo que no debe pasar en la educación. Pero eso es culpa suya, que lo permiten. ¿Qué quiere que tengamos en un libro de texto? Sí, no me lo creo. Ahí tiene un servicio de inspección que es quien debe de cumplir con su No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Bueno, muchísimas gracias a los 4. Que pasen ustedes unos días estupendos, en familia, de la mejor forma posible. Gracias también a todos ustedes. Que tengan... Incluso para Sergio. Gracias a todos y nos vemos ya en 2014. Muy buenas noches.